Hola, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a trabajar con un texto de la teórica política o filósofa Hannah Arendt, un texto que lleva por título La crisis de la educación, escrito a mediados de los 50 en Estados Unidos y que está dentro de un libro que se llama Entre el pasado y el futuro, eh, que nos resulta interesante analizar y desmenuzar y demás. Para establecer primero un contexto sociohistórico, para entender desde qué lugar está hablando Arendt, en qué momento histórico y con quién está cotejando, es importante conocer un poquito la biografía, no siendo demasiado desarrollado, pero sí comprender que Hannah Arendt nace en Alemania en el año 1906, pertenece a una familia judía y evidentemente eso tiene, en la Alemania de principios del siglo, tiene notorias connotaciones y consecuencias. Hannah Arendt estudió en la Universidad de Friburgo, fue discípula de Heidegger, luego estudió con Husserl, con Jaspers, tiene un recorrido universitario más que importante, y en el año 37 su condición de judía, de la cual ella nunca renegó, la obliga a, una vez que el régimen nazi se instala en el poder, la obliga a exiliarse, primero en Francia, de distintos países de Europa, y luego termina recalando en Estados Unidos, donde obtiene la nacionalidad estadounidense y termina muriendo en el año 1975. En el año 37 el gobierno nacional socialista le saca su nacionalidad. Ella pasa a ser una apátrida, una paria, condición que ella siempre destacó y enfatizó, y recién en el año 51 los Estados Unidos le otorgan, como dije, la nacionalidad. Así que, o sea que hay que entender mucho de la producción teórica de Arendt en el registro de la disputa teórica y en acciones que realiza contra los totalitarismos, los gobiernos totalitarios, ¿sí? Contra el nazismo, el estalinismo y toda forma totalitaria de gobierno. Ella, entre sus cosas que merecen destacarse, ella fue corresponsal del diario New Yorker cuando en Israel se le somete a juicio a uno de los principales jerarcas y genocidas nazis, Eichmann, y ahí es donde acuña una frase que ha quedado como parte importante de la concepción del mal, que habla de la banalidad del mal. No nos vamos a meter en eso, pero es importante saber que tiene que ver con lo que ella escribía en ese juicio. Y entender a Arendt implica esto, ¿no? Entender esta disputa con los gobiernos totalitarios, y también siendo discípula de Heidegger, todo un andamiaje y una concepción muy ligada al pensamiento de Heidegger, aunque con algunos contrapuntos y diferencias, y también con una gran admiración por el mundo griego antiguo, por la Grecia ateniense, por la democracia ateniense, en un registro aristotélico tomista, según dicen algunos, ¿no? Pero está claro que para entender a
a Arendt, es necesario, me parece a mí, puntualizar en esta clase un par de conceptos que están referidos con este ethos, esta concepción del mundo griego. Básicamente los dos conceptos básicos que me gustaría distinguir es, por un lado, esta clara división que hacen los griegos a partir de Aristóteles, sobre todo, entre la bios y la zoe. ¿Sí? Aristóteles establece una clara diferenciación entre la pura vida, la nuda vida, dirá Agamben, que es esa vida ligada a su condición animal, la vida de la subsistencia, una vida que no tiene nada que ver con el hombre como ser cultural, como ser político, como ser de la ciudad, de la polis. Es la pura vida dedicada a la satisfacción de las necesidades primarias, y está claro, por ejemplo, para entender un poco, que los esclavos solo tenían esta condición, la zoe, el uso del cuerpo, decía Aristóteles, ¿no? Y la mujer, de alguna manera, recluida en el domos, en el oikos, también va a estar reducida a esta condición de alguna manera. Y la otra vida, la realmente valiosa, la vida cualificada, es la bios. Esa es la vida como ciudadano de la polis, la bios como el ser que se integra y debate en el ágora, en la democracia ateniense, el sum politikon, dirá Aristóteles, ¿no? Esta distinción me parece importante que la tengamos en cuenta, porque es una manera de distinguir la racionalidad, el hombre como ser político, como ser racional, como ser de praxis, y el hombre como en su condición animal, con todo lo positivo o negativo que puede tener esto, en lo que no nos vamos a meter mucho, pero está claro que sacar la vida en tanto vida humana, en tanto vida animal, de las preocupaciones de la política, tiene notorias consecuencias, principalmente, por ejemplo, la posibilidad de dejar fuera a los esclavos, por ejemplo, o a las mujeres. ¿Sí? Esto es un punto a tener en cuenta. Y que Arendt tiene muy en cuenta, ¿sí? Y después lo vamos a ver en el texto. Y por otro lado, esta otra distinción clara del mundo griego, y a la que Arendt hace mucha referencia y destaca, es la distinción o la diferenciación clara entre la vida privada y la vida pública, ¿sí? Que tiene relación con lo que hablamos anteriormente, ¿no? La vida privada es esa vida recluida en el oikos, la vida de la familiar, la vida en oikos con los esclavos, con los hijos, con la familia, la vida que tiene que ver con la tarea diaria de subsistencia, de la labor, del trabajo. Y por otro lado, es esta vida pública, la vida calificada, la vida en la Yolé, la vida en el ágora, la vida en el debate de la Boulé, de la democracia, del ágora, que es la vida, digamos, que tiene otro tipo de valor, y que para los griegos y para Arendt también, es necesario sostener esa distinción. Para Arendt, de hecho, en uno de sus principales libros, La condición humana, quizás su principal libro, va a ver con preocupación y va a destacar que la crisis moderna está relacionada con esta desaparición de esta separación entre lo público y lo privado. Cómo lo público avanza sobre lo privado
sobre todo, y también cómo lo privado va invadiendo lo público, y lo público termina siendo una especie de gestión de intereses particulares en lugar de lo que ella entiende por democracia, que es una coacción de los iguales en el debate, ¿sí? Y por otro lado, con Heidegger me parece que es necesario rescatar el sentido de el sujeto como sujeto histórico, ¿sí? Heidegger va a hablar de que el problema de la filosofía y del entendimiento de lo humano tiene que ver con poner énfasis en él llama una metafísica de la presencia del ser o del sujeto, y lo que él dice es que es necesario insertarlo dentro de el ser, dentro de una temporalidad, el ser como un sujeto histórico, como proceso, ¿sí? Como deviniendo siempre. Él va a decir el ser humano es un ser para la muerte, digamos, su destino cierto y único es su mortalidad, ¿no? Y Hannah Arendt va a tomar eso, pero a la vez va a decir, bueno, no solo es un ser para la muerte, sino es necesario resaltar la condición de nato mortalidad del sujeto, un hombre que, en principio, un concepto básico de Hannah Arendt es la natalidad, el nacimiento, ¿sí? Y ahí da esta idea del tiempo como una rueda que va apareciendo lo nuevo y lo viejo, el pasado y el futuro, y el registro, si uno quiere entender a Arendt, me parece que tiene que entenderlo con estas claves de lectura. Y como les dije, vamos a discutir con el texto, vamos a pelearnos con el texto, vamos a tratar de desentrañarlo bastante encarnizadamente, ¿sí? Esta es la idea del intento de la clase de hoy. En principio, Hannah Arendt en este texto, La crisis de la educación, va a hablar de una crisis, ¿no? Y pensar la crisis de la educación está enmarcada para Arendt en una crisis específica de la educación, sino que es una crisis general de la cultura moderna occidental. Esto está muy claro. Hay una crisis de la autoridad, hay una crisis cultural, hay una crisis, y en esa lógica está esta idea de crisis de la educación. En principio, a mí me resulta siempre llamativo cómo cada época suele visualizarse a sí misma como inmersa dentro de una crisis. Pareciera que siempre hay una sensación desde el ser humano de sentirse como en arenas movedizas, en un mundo, como dice Arendt, desquiciado, ¿sí? Y esto quizás habría que entenderlo en términos de que el hombre siempre está transformándose, renovándose, el mundo siempre está cambiando. Entonces, siempre, como decía Gramsci, el pasado no termina de morir y el futuro no termina de nacer, ¿no? Y uno se siente ahí parado en medio de esa crisis, y es muy habitual percibirse de esa manera. Quizás este periodo histórico del COVID nos hace sentir más aún esta idea de suelo, de no tener una base, un suelo en donde asentarnos con fortaleza, ¿no? Con solidez, ¿sí? Y por otro lado también la crisis de la educación pareciera ser una percepción recurrente de la humanidad, ¿sí? Yo tengo acá algunos registros históricos para ver hasta qué punto siempre se ha visto la educación, por un lado, y lo nuevo que viene, la juventud,
como algo que está en crisis, que está complicado, que hay que mejorar, que hay que lograr encauzar. Y dice, por ejemplo, Sócrates en el año 470 a.C., ¿no? Dice: nuestra juventud ama el lujo, no posee buenos modales, no hace caso a la autoridad, ni respeta en modo alguno a la vejez. Nuestros niños de hoy en día son tiranos, no se ponen de pie cuando un hombre anciano entra donde ellos están. Les contestan con impertinencias a sus padres, son en verdad muy malos. Siglo V a.C. en Grecia. Fíjense, en el siglo 720 a.C., un historiador muy famoso de Grecia dice: no tengo esperanza alguna acerca del futuro de nuestro país si la juventud de hoy llega alguna vez a ser los líderes del mañana, porque esta juventud es insoportable, atrevida, en fin, terrible. Pareciera que uno escuchara cosas que suele escuchar en la contemporaneidad. En el año 2000 a.C., más un registro anterior todavía, un sacerdote egipcio, no dice el nombre: nuestro mundo ha llegado a una etapa crítica. Los niños no hacen caso a sus padres. El fin del mundo no puede estar muy lejos. Y más atrás todavía, en los inicios de la historia, de la escritura, de las civilizaciones, en el año 3000 años, encontrado escrito en arcilla, escritura cuneiforme, en las ruinas de Babilonia, dice: esta juventud está podrida desde el fondo mismo de sus corazones. Los jóvenes son maliciosos y perezosos, nunca serán como la juventud de antes. Nuestra juventud de hoy en día no será capaz de mantener nuestra cultura. Fíjense cómo parece que la crisis de la educación y la aparición de lo nuevo siempre es visto con desconfianza y siempre es visto en un marco negativo, ¿no? Y recordaba, y traigo, porque me gusta traer la literatura y la poesía al mundo académico también, a veces tan dejado de fuera de lado, porque me parece que nos ayuda a pensar desde los pensamientos laterales y desde otros lugares y desde la metáfora, y no está mal, me parece, ayuda. Me acordaba de dos poesías, dos estrofas de Silvio Rodríguez, una que dice en una de sus canciones: la era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. Acá, si hay en los otros escritos hay una remisión, me parece, a la importancia del pasado, de la tradición, de la conservación, de lo que se perdió. Acá Silvio Rodríguez nos invita a colocarnos con una mirada en el porvenir, en el futuro. Y otra vez, esta cosa que estamos en una era en que todavía se está pariendo el porvenir, ¿sí? Dolorosamente, como toda parición. Y en otra de sus poesías, en otra de sus estrofas de otra canción, dice: absurdo suponer que el paraíso es solo la igualdad, las buenas leyes. El sueño se hace a mano y sin permiso, arando el porvenir con viejos bueyes. Acá es interesante porque vuelve a hablar del futuro en términos de sueños, aquello a lo que estamos intentando llegar, pero a la vez está diciendo arando el porvenir con viejos bueyes. O sea, uno no puede renunciar al pasado para construir el porvenir, ¿sí? Y me parece que en la educación deberíamos pensar bastante en estos términos. Y como les dije, Hannah Arendt está escribiendo esto en la década del 50, mediados del 50, terminando la Guerra Mundial. Estados Unidos está imponiendo como la gran nación emergente y el futuro imperio que habrá de ser, quizás ya lo era en ese momento.
Y Arendt habla de la crisis de la educación en Estados Unidos, y dice en América, la crisis de la educación en América. Yo no quiero dejar pasar esta cuestión de hablar de Estados Unidos como si fuera América, ¿no? El norteamericano el estadounidense suele nombrarse a sí mismo como un americano. Y eso nos remite a pensar que se sienten como toda la América, ¿sí? Ellos se sienten toda la América, es la parte por el todo, ¿no? Y es una manera de ningunear o de no considerar la variedad de naciones y de culturas y de pensamientos que tenemos. Entonces, cuando algún estadounidense se nombra como americano, yo no dejo pasar la oportunidad de hacer esta aclaración y esta salvedad, y que no es casual, no es simplemente una palabra, en realidad ninguna palabra usada es casual, sino que tiene que ver con un pensamiento, con una concepción y con, por supuesto, relaciones de poder. Hannah Arendt dice que la crisis no es un problema local de los Estados Unidos, sino que es global. Y que esta crisis de la educación no debiera dejarse librada a la acción y a la preocupación solamente de los especialistas, de los pedagogos, porque ella está visualizando que no es un problema exclusivo de la educación, sino que es un problema social al que hay que atender, en términos de que la educación debe ser una preocupación social. Y dice textualmente, el fondo del asunto es la natalidad, el hecho de que nacen seres humanos en el mundo. Y ahí acá aparece esta palabra, concepto central de Arendt durante toda su obra, que es el concepto de natalidad. Y ahí es donde yo los invito a pensarlo en términos heideggerianos, en términos de seres históricos, seres que en el momento de nacer nos vamos integrando a un mundo común. La palabra mundo también este mundo común es una palabra importante en Heidegger y en Arendt, ¿no? Heidegger va a decir que el hombre es el único que tiene el mundo, no lo tiene un ser inanimado, no lo tiene un animal. El hombre tiene mundo porque tiene algo en común, y esto también tiene que ver con la temporalidad, porque nacemos en un mundo que ya está significado, que ya viene del pasado, que nos es legado, que nos es transmitido, y nosotros nos vamos a ir, y ese mundo va a quedar, y nosotros lo vamos a dejar. Otra vez esta rueda de las que hablo, de entender al ser humano como un sujeto histórico, ¿no? Y por eso la idea de natalidad para Hannah Arendt es tan importante, porque es lo nuevo que viene al mundo, ¿sí? Lo nuevo que hay que acoger en el mundo. Los griegos hablaban de los nuevos así, con esa expresión. Y ella dice, y es la oportunidad proporcionada por el hecho mismo de la crisis, que arranca máscaras y borra prejuicios, de explorar e investigar sobre lo que se haya revelado como el fondo del asunto. Una crisis nos fuerza a volver sobre las preguntas mismas y nos exige respuestas, nuevas o viejas, pero en todo caso juicios directos. Una crisis se convierte en desastre solo si respondemos a ella con ideas preconcebidas, es decir, con prejuicios. Semejante actitud no solo agudiza la crisis, sino que nos hace perder la experiencia de la realidad y la oportunidad de reflexionar que proporciona. ¿Sí? Esta idea de crisis tiene que ver con que los cimientos en donde estábamos asentados se van perdidos, se han desvanecido, no estamos pisando suelo firme, y esto, la crisis también puede ser visualizada como una oportunidad para reflexionar, para dejar de lado prejuicios
y empezar a pensar de nuevo de qué manera debemos proceder en función de esta crisis a la cual estamos sometidos. Y ella ve las características de Estados Unidos, es esta idea de, frente a la Europa antigua, vieja, que sigue de alguna manera sometida a la historia, al pasado, a las tradiciones. Estados Unidos viene a representar un poco ese orden, ese nuevo orden del mundo, ¿no? Fuera de la opresión y con la libertad como bastión principal, ¿no? Dice, en palabras pronunciadas por John Adams, la Declaración de la Independencia: siempre considero el establecimiento de América como el inicio de un gran plan y designio de la providencia para la iluminación y emancipación de todos los oprimidos de la tierra. Esta es la intención fundamental o la ley fundamental de acuerdo con la cual América, otra vez Estados Unidos de América, comenzará su andadura histórica y política. Hay una idea de... acá hay algo del orden de lo nuevo. Hay una idea de Estados Unidos representando el fin de la opresión, cosa que a la luz de los hechos históricos es bien discutible. Y hay una idea de mirar más hacia adelante y menos hacia atrás, mirar más hacia el futuro, a la creación de un nuevo orden, que mirar los viejos bueyes, como dice Silvio Rodríguez, ¿no? Y hay una idea clara de que tiene que ver con la modernidad, que es esta idea de progreso, el progreso eterno, de progreso lineal, el progreso que se ve como algo absolutamente imposible de dejar de considerar, como algo que... me acuerdo un viejo expresidente argentino que decía que los argentinos estábamos condenados al éxito. Bueno, de alguna manera la modernidad viene a plantear esto de estamos condenados a progresar indefinidamente, ¿sí? Es claramente un postulado principal del llamado positivismo en la era moderna, ¿no? Lo nuevo, pensar en lo nuevo sobre la tradición, pensar en el mérito, esta palabra que aún hoy tiene tanto raigambre, ¿no? El mérito sobre el derecho de nobleza, ¿no? La instalación en el centro de la escena del poder de la burguesía por sobre la nobleza, por sobre la aristocracia, hace que se empiece a pensar en esta idea del mérito, ¿no? No es, ya el poder no está determinado por las condiciones que tengas vos en la vida, no va a estar determinado por tus derechos de sangre, como lo eran los de la nobleza y la monarquía, sino por el mérito, por el esfuerzo que vos hagas, ¿sí? De ahí viene esta idea de igualdad de oportunidades, de meritocracia, tan caros al pensamiento norteamericano, ¿no? Ahí haría un punto y diría una nota al pie, bueno, para que se genere esta igualdad de oportunidades y que el premio al mérito tenga valor, debería generarse en la sociedad las condiciones igualitarias de partida que permitirían que realmente el mérito personal fuera lo valorado. En sociedades como las nuestras, palmariamente desiguales, monstruosamente desiguales, obscenamente desiguales, esta igualdad de oportunidades y este premio al mérito es un eufemismo y una ironía media cínica, ¿no? Y acá hace uno de los puntos Arendt, que también podemos discutir largamente, que dice que la educación puede no tomar parte en la política, porque en esta tenemos que tratar siempre con quienes ya están educados. Hannah Arendt dice, la educación
no puede entrar la política en la escuela, en la educación. ¿Por qué? Porque la política para Hannah Arendt es el espacio de la vida calificada, de la bios, en la cual todos somos iguales y coactuamos en igualdad de condiciones. Es el lugar del diálogo de los iguales, ¿sí? Y lo que va a decir Arendt es que en la educación, para ella, educación se reduce a lo que se hace con los niños. No se educa a adultos para Arendt, se educa solo a los niños, y claramente debe haber una asimetría, una autoridad de parte del maestro con respecto al niño, que es lo nuevo, la novedad en el mundo. Y nosotros lo que tenemos que hacer es entregarle, mostrarle ese mundo, para que ellos puedan ingresar a ese mundo de los adultos. Es decir, para Arendt la educación es un problema político, es un problema social, pero la política no debe entrar en el acto educativo, ¿no? O sea, establece claramente a la educación por fuera de la política, en la medida, dice ella, en que se puede caer en el adoctrinamiento y en la coerción. Y también en esta idea de que no se educa a los adultos, la educación es para los niños, para los nuevos, sobre los cuales el adulto tiene la obligación y la responsabilidad de erigirse como la autoridad que le muestra ese mundo. ¿Sí? Dice luego, está en la naturaleza misma de la conducción humana el que cada generación crezca en un mundo viejo, y de manera de preparar una nueva generación para un mundo nuevo solo puede significar que se pretende quitar de las manos a los recién llegados a sus propias oportunidades de novedad. ¿Sí? Es decir, Arendt está siendo muy crítica con ciertas corrientes, modelos de pensamiento pedagógico, llama las psicologías modernas y ciertas pedagogías como la del pragmatismo, una modalidad muy cara a la educación en Estados Unidos, con John Dewey como su máximo representante, en la medida que ella considera que es un error garrafal esta suerte de dejar al niño que actúe, que haga, que tenga sus experiencias propias, casi sin la intervención. Esta suerte de sociedad de los niños es inviable, porque lo que se produce ahí es dejar a los chicos librados a su propia experiencia criminal, porque lo que se produce es una sociedad absolutamente totalitaria, porque no se produce esto que debe indefectiblemente hacer el adulto, que es mostrarle ese mundo viejo, para justamente dejarlo que el nuevo lo hagan quienes llegan al mundo luego. Por eso va a establecer este carácter conservador de la educación. La educación y el maestro deben mostrar ese mundo viejo. Por eso Arendt es tan crítica de esta idea de la centralidad del niño, de este espacio infantil autónomo, de este mundo infantil. Para Arendt hay un mundo, y es el mundo que nos precede y a la vez nos trasciende, y el papel del adulto en ese sentido, de los que estamos en ese mundo, es mostrarles a los nuevos, a la niñez, que están en vías de adquirir los conocimientos de ese mundo, de que lo adquieran a través de esta transmisión que debe hacer el adulto. Esta libertad
del alumno es algo que sin duda es muy cuestionado por Arendt, ¿no? Y por eso va a decir que la aparición de estos sistemas de enseñanza novedosos están repletos de sensateces y de insensateces, dice, y lo que se ha perdido es el sentido común. Acá también este concepto de sentido común que tiene que ver con, en el sentido que lo dice Arendt, es el sentido del mundo, ¿no? Pero también yo no puedo dejar en el sentido de que, bueno, el adulto es el representante de ese mundo, en tanto, por lo tanto, es el representante de ese sentido común que debe primar ante todo. Y uno no puede dejar de pensar en la idea gramsciana del sentido común, ¿no? Cuando Gramsci de alguna manera trata de velar o desocultar que detrás del sentido común generalmente hay un poder que se instala como verdad y absoluta, eterna y que intenta perpetuarse. Y muchas veces ese sentido común se naturaliza a tal punto que pasa a ser imposible de visualizar, es parte del paisaje y en tanto eso se naturaliza, se esencializa y se pierde de vista. Para Arendt, en cambio, el sentido común es ese sentido del mundo, ese amor al mundo que debe tener el mundo, que debe tener el adulto, amorimundi, que hace que la doble responsabilidad que tiene el adulto es cuidar y preservar ese mundo en común, ese mundo que nos antecede y al que dejaremos, del que somos responsables, y a la vez la responsabilidad también que tenemos sobre ese niño, sobre esa natalidad, sobre ese nacimiento, que son los nuevos que advienen al mundo, para renovarlo, pero no renovarlo en ese momento de la educación. En el momento de la donde renovarán el mundo será cuando hagan el mundo allá afuera, en el mundo de la acción política. Pero en este momento el adulto es responsable de mostrarles adulto, y en ese sentido ahí en el campo educativo se debe preservar. Él habla de la necesidad de preservar, de hallar una cierta oscuridad, no exponerlo a lo público y al mundo directamente al niño, sino establecer a partir de la educación un interregno, un lugar medio entre la vida familiar, la vida privada, la vida de laicos, y ese mundo. En esa preparación el adulto tiene que establecer su autoridad, debe mostrar ese mundo, debe tratar de ser respetuoso de lo que viene siendo, por lo tanto debe ser conservador y tradicional, ¿no? Hay unas cuantas puntas ahí interesantes, ¿no? Por otro lado, hay que entender que está pasando en esa época en Estados Unidos. Se va produciendo una masificación de la educación media, ¿no? Arendt está particularmente mirando la educación media, ¿no? Hasta los 16 años más o menos la educación es obligatoria, se va masificando cada vez más, y esto en Europa en general no pasaba. Hay una mirada más desde la universidad, y la secundaria era más de tipo elitista, a tal punto que es sectaria y aristocrática, ¿no? Y eso también lo denuncia muy bien Arendt, ¿no? Dice textualmente, ¿no? A lo que se apunta en Inglaterra, en el sentido de la diferencia con Estados Unidos, es a la meritocracia. Y lo que claramente es de nuevo el establecimiento de una oligarquía, esta vez no de riquezas o de nacimiento, sino de talento. Pero esto significa, aun cuando los ingleses puedan no darse cuenta de ello, que el país, incluso con un gobierno socialista, continuará siendo gobernado como lo ha sido desde tiempo inmemorial, a saber, ni como monarquía ni como democracia, sino como una oligarquía o aristocracia, esta última suponiendo que los mejores dotados
son también los mejores, lo cual de ningún modo es algo evidente. La meritocracia, no menos que cualquier otra oligarquía, contradice el principio de la igualdad de una democracia igualitaria. Acá es muy interesante cómo desmonta la falacia de la supuesta meritocracia, de la igualdad de oportunidades. Ella está viendo que en Europa se sigue con algún tipo de elitismo ya no basado en la monarquía o en la nobleza, sino otro tipo de elitismo que preserva las cuotas de poder de cada uno, ¿no? Y uno no puede dejar de pensar tampoco en la supervivencia de la monarquía en Inglaterra, ¿no? Lo cual es un bastión de la Edad Media que aún hoy, en el siglo XXI, no se puede soslayar, digamos, no se puede dejar de pensar. La monarquía, el poder que sigue teniendo, todo el boato y la importancia que tiene en términos simbólicos aún hoy día. Y en el punto 2, Arendt habla de que se hace necesario, dice ella, desmontar 3 supuestos básicos, ¿sí? Esto es bien importante para entender el pensamiento de Arendt. El primer supuesto básico es que existe un mundo infantil y una sociedad formada por muchachos y muchachas que son autónomos y se les debe dejar gobernar en la medida de lo posible. Hay aquí como una negación absoluta a todo proceso educativo que busque grados de autonomía en los alumnos, ¿no? Arendt en ningún momento se plantea eso, o cuando se lo plantea en términos absolutamente críticos y negativos. Y ella ve que plantear las cosas en la educación en ese sentido, el alumno queda desamparado. O sea, aparece la tiranía del grupo, ¿sí? El alumno queda solo, sin la presencia de esa autoridad que media y que rige desde la posición del maestro. Solo puede decirle, dice, que haga lo que a él le gustaría y luego evitar que ocurra lo peor. Esto no deja de tener de dejarnos pensando, ¿no? Para mí 2 cosas interesantes. Una es cómo generar crecientes niveles de autonomía, de responsabilidad, de participación en un espacio educativo en el cual esto no tenga lugar. Esta sería la parte en donde uno podría ser crítico a la postura de Arendt. Por otro lado, uno podría mirar que es cierto, y esto la experiencia histórica nos permite corroborarlo, es que dejarlos a los alumnos a su entera libertad y a que decidan de acuerdo a sus propios intereses, muchas veces termina lejos de generar espacios de participación democrática y responsabilidad compartida. Además, termina siendo algo medio despótico en lo que se empiezan a generar liderazgos negativos y ahí es donde quizás la intervención decente podría proporcionar otros espacios, otras topologías pedagógicas más interesantes. Dice Arendt, en cuanto al muchacho dentro del grupo, se halla desde luego en peor situación que antes, pues la autoridad de un grupo, incluso de un grupo de muchachos, es siempre bastante más fuerte y más tiránica que la autoridad individual más severa que pueda haber. Visto desde el punto de vista del muchacho, individualmente, tomando sus oportunidades de rebelarse o de hacer algo por iniciativa propia, son prácticamente nulas. O de haber algo por iniciativa propia, es casi imposible que suceda. El grupo, en tanto grupo
totalitario, posee una superioridad absoluta sobre sí, aunque en esta pugna sí pueda, sin embargo, contar con la solidaridad de los otros muchachos, es decir, de sus iguales. Más bien se halla en la posición desesperada por definición de quien es minoría de uno solo, enfrentado a la mayoría absoluta de todos los demás. Hay muy pocos adultos que puedan soportar una situación semejante, aun cuando no hubiese además presiones externas. Los niños son simple y llanamente incapaces de ello. Claramente Arendt está inmersa en este pánico, en este terror y en esta necesidad de desmontar cualquier sociedad totalitaria, cualquier organización gubernamental totalitaria. Ella está pensando en términos republicanos de tipo de republicanismo francés clásico, en términos de los derechos individuales, de las libertades, y está viendo que eso no puede darse en el ámbito del espacio dejado a los muchachos a su libre albedrío. Esta supuesta libertad de la autoridad del adulto puede devenir en un despotismo mayor aún que el que podría el alumno establecer. Arendt por eso va a hablar de la tiranía de la mayoría, y yo diría que la tiranía de algunos miembros que pueden establecer un régimen más tirano aún que el del adulto. O sea que lo que está planteando Arendt es que muchas veces el retiro del adulto no asegura una relación entre iguales. Claramente, para Arendt, en el mundo de la educación no hay una relación entre iguales. ¿Dónde se da esta relación entre iguales? En el mundo político, en donde la acción y el discurso se da entre iguales, los homoioi, decían los griegos. Ese es el ámbito exclusivo en donde estamos entre iguales, y ese es el lugar donde el mundo puede ser renovado. Ahí el mundo debe ser renovado para que aparezca la novedad en el mundo, pero no en el mundo educativo para Arendt, esto está claro. El segundo supuesto que plantea esta filósofa alemana tiene que ver con la enseñanza. Ella plantea también críticamente que en general se ha dejado de dar suficientemente importancia a los saberes propios o específicos de las materias, esto que habla de la necesidad de mostrar el mundo, mostrar los saberes del mundo. Es crítico con esta influencia que les decía de las psicologías modernas, del pragmatismo, en el sentido de que estamos más preocupados por la enseñanza de experiencias, para que los chicos tengan experiencias, el hacer, las habilidades, y quedan un poco librados a su suerte de la posibilidad de conocer el mundo a través de los conocimientos que la humanidad ha atesorado a lo largo de los siglos. El énfasis está puesto en la forma de la enseñanza y no quizás en aquello que se enseña, en el contenido en sí. También es un planteo fuerte que tiene que ver con esto del contenido escolar, ¿no? Uno a veces tiende a creer, por lo menos yo, que el contenido escolar no es lo mismo que el contenido temático. El contenido escolar no solo debe enseñar un saber específico, sino también una forma de transmisión, una forma de conocimiento. No solo es importante el qué, sino también es importante el cómo lo logramos y qué experiencias podemos tener a partir de ellos. Ahí me parece que se le resta importancia a la enseñanza en cuanto a didáctica, en formas de enseñar. Me parece que no se le da la importancia que debiera, y que
la transmisión del conocimiento pasa a ser una mera transmisión de un adulto que sabe a un alumno que no sabe, que viene nuevo al mundo a conocerlo. El tercer supuesto, que también está ligado con esto del pragmatismo, para que tengan idea, el pragmatismo es una corriente filosófica muy fuerte que tiene en filósofos como William James, como Spencer, como el mismo Peirce, a referentes muy fuertes, sobre todo en Estados Unidos, y a John Dewey como su representante en el campo, no solo un filósofo, sino un representante en el campo del educativo, que ha escrito mucho de la temática de la educación y ha trabajado en la educación. Y lo que plantea Dewey muy fuertemente es la importancia de la experiencia y del quehacer del adulto, del estudiante. Dewey muy preocupado por las relaciones entre la educación y democracia, lejos de pensar en términos de Arendt de este lugar separado del mundo educativo, del mundo común. Está pensando en esas experiencias democráticas y de acción activa del sujeto alumno para ir internándose en el mundo de la vida democrática, ¿no? Pareciera subyacer en Arendt esta idea de un sujeto pasivo que recibe el mundo de manera absolutamente como si fuera una tabula rasa, y ahí me parece que por eso ese distanciamiento fuerte con el pragmatismo, ¿no? Ella es muy crítica de esto de inculcar una destreza por sobre el valer de enseñar un saber determinado. Por otro lado, otra cosa bien fuerte en su definición, ella hace una absoluta distinción entre el trabajo y el juego. Él dice, otra de las críticas que hace a estas corrientes educativas es esta indistinción en el trabajo y el juego. La actividad más característica del niño, se pensaba, es el juego. El aprender en el viejo sentido, al forzar al muchacho, lo lleva a una actitud de pasividad y le obliga a renunciar a su propia iniciativa expresada en el juego. Ella dice que ese no es el lugar de la educación, que el lugar de la educación es la transmisión de un saber, del conocimiento, del trabajo, del esfuerzo, y que el juego no debería tener el lugar preponderante que le dan estas corrientes educativas. Acá otra vez, y sobre todo en el campo de la educación física, claramente el juego tiene una importancia como herramienta principalísima dentro de nuestra área, ¿no? El juego y el jugar como medio de aprendizaje de actitudes, de habilidades, como el juego como un contenido en sí mismo, el juego como eje para enseñar otros contenidos y otras habilidades, unos saberes y actitudes, adquirir conocimientos a través de la experiencia del juego que tienen que ver con el conocimiento de uno mismo, con el conocimiento del medio físico y con el conocimiento del medio social, ¿no? Acá yo diría que llama la atención esta versión por el juego que tiene Arendt, ¿no? Digo esto porque Arendt es tan admiradora del mundo griego. En el mundo griego la labor y el trabajo eran puestos en un lugar absolutamente secundario y auxiliar. La vida buena, lo que llamaban la vida buena o la vida calificada, era la vida de la Yolé, que era ese momento en donde yo me aparto del trabajo, de las necesidades de la vida, de las necesidades casi biológicas de supervivencia, y me puedo dedicar a mi bios políticos. Y la Yolé, que después los latinos lo traducen como ocio,
ocupa ese espacio que tenía tanta importancia en el mundo griego y que el mundo moderno va a poner en un lugar de mera acción recreativa o de descanso del tiempo verdaderamente importante, que es el tiempo del trabajo. En ese sentido, Arendt, yo creo que ahí hay cierta contradicción en su andamiaje teórico. Hannah Arendt en su libro La condición humana, creo que va a hacer una distinción clara entre la labor, el trabajo y la acción. La labor es la labor, toda aquella actividad que hace el ser humano en función de satisfacer sus necesidades vitales. Y en ese sentido no hay ninguna diferencia con un animal. Después el trabajo, que tiene otro grado de refinamiento, donde si la labor está puesta al cuerpo, en el trabajo está puesta la mano, donde ya hay un tipo de producción, de transformación de la naturaleza, pero la verdadera vida humana, en tanto buena vida, en vida calificada, bios, está puesta en la acción que es la acción que tenemos en un mundo en común. Por lo tanto, me parece que ahí hay algún tipo de contradicción en su andamiaje, como les decía antes. Arendt es crítica a esa separación del niño del adulto, a la creación de un mundo infantil. Es absolutamente crítica en ese sentido, porque ella dice: lo que yo tengo que hacer es preparar al niño para el mundo adulto. El niño, hay como una idea del niño como en vías de desarrollo, ¿sí? No es aún un ser humano en su término fuerte. La infancia es algo que apunta a la adultez, que es la verdadera condición del hombre. Por lo tanto, la educación debe ser una preparación para la edad adulta, debe ser una preparación para ese mundo en común. Otra vez planteo, ¿no?, como problemática que me surge, que es esta idea de cómo puedo hacer para, desde un espacio fuertemente vertical, asimétrico, generar las condiciones para que ese niño luego vaya al mundo y participe en condiciones, desde otras lógicas de participación, que participen de la acción y del discurso en términos de igualdad. Si lo que ha aprendido en su ámbito familiar y lo que ha aprendido en su ámbito educativo tiene una lógica absolutamente ligada con la verticalidad, con la autoridad plena del maestro. Bueno, son preguntas que uno y otros autores se han hecho, ¿no es cierto? Dice Arendt: la enseñanza una vez más se dirigirá con autoridad. Habrá que terminar con el juego en las horas escolares y una vez más habrá que ocuparse en trabajos serios. El énfasis pasará de las actividades extracurriculares a los conocimientos prescritos por el currículum. Y finalmente, incluso, se habla de que se van a transformar las actuales currícula como para profesores, de modo que ellos mismos tendrán que aprender algo antes de que se los vuelva a dejar con los muchachos, ¿sí? Acá también hay una crítica a la formación de los maestros, como que diciendo que ya no se han preocupado tanto por tener un dominio excelso o erudito sobre aquel tema que van a hablar, y están más preocupados por las formas de enseñar, las experiencias y demás. Dice Arendt que lo importante es la reflexión sobre el papel que la educación juega en toda civilización, es decir, sobre las obligaciones que la existencia de los niños acarrea a toda sociedad humana. Como les dije antes,
Ahí el adulto, en tanto adulto y en tanto representante del mundo y en tanto enamorado de ese mundo al que quiere preservar, tiene que cuidar ese mundo y cuidar lo que viene, la novedad del mundo, que es el niño. Dice que la educación, como una de las actividades más importantes de la sociedad, prepara, dice en el punto 3, a quienes vienen al mundo, a los nuevos, como dirían los griegos. Este mundo común que tenemos los humanos está determinado por esta transmisión de generación en generación que nos precede y nos continúa. Por eso es el título, ¿no?, entre el pasado y el futuro, ¿no? La sociedad adulta tiene, para Arendt, la obligación de recibir a los que nacen y darles un mundo, darles el mundo, para que ellos puedan hacer algo nuevo con él. Pero ese nuevo con él no es ahí, en el espacio de la educación. Por eso, para Arendt, la educación no puede ser otra cosa que conservadora. Por eso, para Arendt, es necesaria la autoridad del adulto. En esa necesaria asimetría está claro que no se está entre iguales. No es el mundo político, no es el mundo público. Es un mundo que está entre el mundo familiar y el mundo en común, el mundo político. Pero no es no es interpares. El adulto tiene la responsabilidad de mostrarles ese mundo. Por eso también, como dijimos, para en la relación educativa no es una relación entre iguales, por eso no es una relación política. El mundo de la educación está a igual distancia, dice, de la vida privada como de la vida pública. Prepara para ese mundo en común, pero para eso debe mostrarle ese mundo en el espacio educativo en donde estén claramente delimitadas las diferencias generacionales. ¿Sí? Hay uno que entrega al mundo, que lo muestra, y hay uno que lo va a recibir. Y eso es como algo que Arendt ve que en la modernidad, y en Estados Unidos en particular, y en la educación occidental en general, se ha ido perdiendo. Y como dijimos, el muchacho sujeto de la educación presenta para el educador un doble aspecto. Es nuevo en un mundo que le es extraño y está en proceso de formación. Es un ser humano nuevo y es un ser humano en formación. Ese doble aspecto hay que tenerlo en consideración. Acá está claro que Arendt sí es fiel al pensamiento griego y está claramente diferenciando el mundo público, como dijimos antes, del mundo privado. Inclusive para ella uno de los grandes problemas de la modernidad es justamente el borramiento de esa distinción. Es necesario que haya ese espacio de lo privado preservado para que pueda desarrollarse ese niño en condiciones de cuidado, por eso habla de cierta oscuridad que debe haber, cierta intimidad que lo proteja, ¿sí? Ahí resuena un poco la idea del claro del bosque de Heidegger, cuando habla de la claridad del bosque en medio de la vegetación, la espesura y la oscuridad de la vegetación. Para que aparezca esa claridad es necesario de alguna manera esa protección, ¿no? Politización o un hacer público lo privado es algo de lo cual estamos padeciendo, como también así el avance de lo privado sobre lo público. Acá sí creo que es interesante pensarlo en estos tiempos del neoliberalismo, en donde lo público y lo político ha sido invadido por el marketing, por el mercado, y
cae a veces, la política cae a reducirse a una pura gestión, a una pura técnica administrativa, y eso está muy lejos, eso sí, está muy lejos de lo que está pensando por democracia Arendt, que ella va a decir la democracia, o sea, la política es el lugar de los grandes actos y de las grandes palabras, esos grandes actos y esas grandes palabras que deben tratar de dejar una huella en el mundo, y de ahí la inmortalidad que podemos plantear en términos de si yo puedo dejar a través de mi acción o mi discurso una huella en el mundo, de alguna manera estoy asumiendo la inmortalidad de ese mundo que estoy preservando. Por eso esta distinción entre lo público y lo privado es bien fuerte en Arendt, ¿no? Arendt destaca la importancia de esto de la seguridad del oikos, de la casa, de las cuatro paredes, del mundo familiar. Hay como una idea de escudo protector que es necesario, y sobre todo en el caso de aquellos que advienen al mundo. Por eso hay una fuerte apelación de Arendt a preservar esta separación clara entre el mundo privado y el mundo público, y no dejar a la educación por fuera de lo político, y hay una fuerte apelación a una vuelta a la responsabilidad del adulto en tanto el responsable de ese mundo y de ese niño, ¿no? Hay una fuerte crítica a esta suerte de dejar hacer, de crear este mundo infantil y de desresponsabilizarse, ¿no? Hay una frase que dice: debéis intentar hacerlo lo mejor posible para salir adelante. A los niños le dice el maestro, como diciendo, bueno, hagan lo que puedan. En todo caso, no podréis pedirnos cuenta. Somos inocentes respecto de nuestra suerte, de vuestra suerte, nos lavamos las manos de alguna manera. En una fuerte crítica a esa desresponsabilización que les hablaba antes. Por eso va a decir también textualmente: me parece que el conservadurismo en el sentido de conservación está en la esencia de la educación, cuya labor es siempre cuidar y proteger al niño frente al mundo frente al niño, lo nuevo frente a lo viejo frente a lo nuevo, incluso la amplia responsabilidad por el mundo que con todo ello se asume implica desde luego una actitud conservadora. Ese conservadurismo en el mundo de la educación que debe tener lugar en el campo de la política, lo público, en donde se debe dar ahí sí esta relación entre iguales, y en donde lo nuevo allí sí debe irrumpir. Es necesario en este mundo de lo común, en este mundo político, en este mundo público, dar lugar a quienes vienen a cambiar el mundo. Ahí sí que el conservadurismo no debe tener lugar. Ahí es donde se debe permitir que lo nuevo irrumpa y haga girar la rueda de la historia y del mundo, ¿no? En el punto 4, Arendt dice que en el mundo grecorromano y también en el mundo cristiano, la tradición y el pasado era la referencia más valorada. Había una veneración hacia la tradición, hacia el pasado, y esto hacía que este pasaje del mundo era casi del orden de lo natural. Inclusive la autoridad y el compañerismo podían ir de la mano porque había una correlación muy fuerte. En la modernidad, por el contrario, la veneración, dice Arendt, es hacia el futuro, hacia el progreso, hacia adelante. Entonces es necesario asentar esta separación entre el adulto y el niño, y el adulto se tiene que parar como el gran representante de ese pasado y de esa tradición, y de una manera a partir de allí ser el garante
de que lo nuevo en el mundo político pueda irrumpir. Y termina con una frase muy fuerte, muy interesante, que dice sí, ¿no? La educación, y que define bastante lo que hemos hablado, la educación es el lugar en que decidimos, los adultos, ¿no?, si amamos al mundo lo bastante como para asumir su responsabilidad, y por la misma razón salvarlo de esa ruina que, de no ser por este renovarse, de no ser por la llegada de lo nuevo y lo joven, sería inevitable. Y la educación también está donde decidimos si amamos a nuestros hijos lo bastante como para no expulsarlo de nuestro mundo y dejarles a la merced de sus propios recursos, para no arrebatarles su oportunidad de emprender algo nuevo, algo que no hemos previsto, sino prepararlos con antelación para la tarea de renovar un mundo común. Bueno, como les dije antes, es muy interesante leerlo muchas veces para contrarrestarlo, para establecer contrapuntos, para discutir muchos de sus posicionamientos, colocar al niño en esta suerte de lugar en donde el maestro tiene la autoridad plena y tiene la responsabilidad de sostener ese mundo, esta idea de que el niño es un niño en desarrollo, no es un ser que pueda con el cual podamos dialogar en términos de iguales, en esta invocación a volver a colocarse en el lugar de la autoridad y de la responsabilidad. Son todos puntos fuertes, esta separación entre el mundo privado y el mundo público, y este lugar de la educación como el interregno o el medio de estos dos mundos, esta idea de preparación para un mundo nuevo que se debe hacer, esa renovación debe hacerse en el ámbito de la política. Todos son conceptos fuertes e interesantes para seguir analizando. Yo solamente quiero tomar dos frases de dos autores, uno Paulo Freire, que señala esto, ¿no? Dice: es como si fuese posible que primero de forma autoritaria, con buen comportamiento, cuidadosamente orientados, bien encuadrados, nos volviéramos rigurosos para después, con el rigor así adquirido, hacer la democracia allá afuera. A mí me parece que esto viene a discutir gran parte de los postulados de Hannah Arendt, ¿no? Que, digo, ¿cómo podemos hacer para, desde una preparación a través de la educación, desde una lógica absolutamente vertical y autoritaria, o por lo menos asimétrica, poder generar que esos nuevos después salgan afuera y hagan la democracia y renueven el mundo? ¿Con qué herramientas? Si no han sido preparados para ello. Me parece que un posicionamiento bastante diferente, ¿no? Esta idea de Freire y esta crítica que hace, ¿no? Y otro autor que traigo, sobre el cual vamos a trabajar también, que es Philippe Mérieux, un pedagogo francés, que dice: todo sucede, de hecho, como si la voluntad educativa solo se acomodara en los extremos y se balanceara constantemente entre el yo soy todo para ti y el ya no quiero ser nada para ti, el autoritarismo que asfixia o el abandono de la niñez. Son vanos intentos, dice, de poner a resguardo el propio yo y de no someterlo al encuentro con el otro, lo que implica siempre un desafío. A mí me parece que lo que está advirtiendo Mérieux muy lúcidamente es que entre yo soy todo para ti, esta posición del docente como el portador del saber, el que transmite el mundo, y el yo ya no puedo hacer nada, o hace tu sociedad, arma tu grupo y me lavo las manos, hay un lugar en el medio donde habita la pedagogía, donde habita la educación,
ese es el lugar de la educación, en el medio de esas dos posturas tan extremas. Me parece que estas dos posicionamientos de Freire y de Merió nos permiten pensar dentro de los matices, ¿no? Freire por el lado de, bueno, ¿cómo hacemos la democracia si no los preparamos antes en un mundo democrático, ¿no? En la educación física solemos decir, nadie puede aprender a nadar fuera del agua. Esto sería lo que está planteando Freire, cómo hacer ese mundo en común, ese mundo político, si todo el desarrollo que ha tenido, la preparación previa que ha tenido el niño, ya sea en su ámbito familiar como en la escuela, ha sido con otra lógica, con una lógica de mandato-obediencia. Y por otro lado, sí, esta idea de tampoco podemos dejar al niño que responda a sus propios intereses, a sus propios impulsos, que se maneje socialmente de manera natural y solos, autónomamente, sin intervención de un adulto que genere esos espacios para que aparezca el diálogo, que aparezcan las formas que requiere un modelo democrático, un modelo de participación, un diálogo entre iguales. Eso también debe ser enseñado, debe ser educado y debe el niño tiene que ir adquiriendo esas experiencias concretas para que eso pueda ser desarrollado más adelante.